town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Una pequeña boyita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. ¿Qué lo parió? 21 y 1. Más justo imposible. Qué disparate. Espero que anden todos bien. Muchas gracias por vuestra presencia. La verdad que unos cuantos ya. Y recién arrancamos. ¿Andan bien? Espero que hayan pasado bien. Alguna pesquita que otra terminando. No, ninguno salió a pescar, me parece. Ah, no, Diego salió a pescar. Sacó unos mochuelos, una burriqueta media robada ahí. Robada, o sea, sacó un... Se ve que alguien hizo un lance, trancó y quedó con bicho. Después lo sacó él ahí de rebote y bueno, está. Sacó varios mochuelos, el día de los mochuelos, sacaron mochuelos por todos lados. A ver, hay uno acá que me gustó, que yo lo voy a leer. O sea, me gustaría leer a todo, pero hay algunos que hay que... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Nicolás Machado, primero que nada, buenas noches a todos. Y segundo, ¿qué es eso que los peces toman agua? Bueno, es algo medio, creíble o increíble, pero yo quiero saber la opinión de, a ver, vayan poniendo de abajo. ¿Qué dicen? ¿Que los peces viven en el agua? ¿Toman agua o no toman agua? Tirando línea. Ajá, tirando línea. Bueno, buenas noches. Bueno, Julio, ¿cómo andás? Maverick, Andrea, bueno, a todos, buenas noches. Miren lo que tenemos hoy. Tenemos dos cañitas telescópicas. La amarillita con negro esta, justo de repente a alguno que le gusta algún cuadro de fútbol viene bárbaro, ¿no? Justo que coincida. Esta es una telescópica de 1.80, muy bonita, de marca Anglers, de 1.80. Para la currica, ¿no? Para el pejerrey, para el burelito, anda de 10. No la voy a sacar de acá, obviamente, que lo saque y que lo gane. Después, muy bonita la cañita. Esta es de 1, no, esta es de 2.10. Esta cañita telescópica es de 2.10. Y después tenemos la misma de 1.80. Caña telescópica, las dos marca Angler. Obsequio de la casa de pesca La Currica, que siempre nos está dando. Agradecido a la Lili y Carlita y muchas gracias. Siempre me llaman y me dicen, Johnny, venía a buscar, o me traen, o me la mandan. Ahí está, están ahí. Sí. Y hoy, como estaba armando unas curricas en el galpón, y el galpón en el techo de Ormelí que tengo, ¿no? Y ahí entre el techo y no sé si llamarlo tirante o qué, donde están los tirantes, bueno, ahí yo coloco cosas, yo qué sé, cosas de galpón. Porquerías, que a uno le encanta esa porquería. Fierrito, algún ganchito, y ahí yo tengo, porque están acá. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante. Hago así y queda un posacañas. Obviamente que esto es para un lugar de arroyito, laguna, para una caña chica, ¿no? Yo quise una caña de 2.10. Y después hacemos así y guardamos en nuestro bolso. Ya tengo dos. Están sin uso. Las compré, ¿sabe dónde? Un día fui a pescar, me fui de parranda con los más de una pesquería allá por Río Branco.
y pasé por una casa de pesca allá y las compré para usar porque, digo, me olvidé de las mías, pero no, las había llevado y al final no las usé. Así que estaban en el galpón, digo, no le voy a dar uso. Capaz que algún día las también se va hoy, así que los pesqueros regalan hoy los posacañas, esos que están divinos, sirve para cualquier lado, pero no, esto no van a meter una piedra porque se rompe. Una caña yo que sé, de 270 ya la rompe. Es para una cañita chica, de 1,80, como para estas telescópicas, y son para cañitas chicas. Parece un chifle, mirá que te leí, Ariel. ¿Está muy alto el volumen? ¿Quién parece un chifle? No sé, le puse y borró ahí. ¿La caña? ¿El posacaña? ¿Mm? ¿Quién parece un chifle? No sé, puso Ariel y borró ahí. Parece un chifle para gigantes. ¿Se escucha bien? ¿Está muy alto? Baja un poquito. A ver que me contesten, por favor. Bueno, tirando líneas dice: para mí toman agua, tanto agua dulce y salada. Respiran por sus branquias, creo que toman. Bueno, respirar es una cosa. Yo también respiro, no estoy debajo del agua, ¿no? Pero yo respiro, pero... No sé, la encuesta está ahí. A ver cómo va. Pusieron que sí, que los de pez, que va ganando, ¿no? El pez de agua dulce que bebe agua. Una cosa es respirar, otra cosa es tomar agua. Por hidratación, yo qué sé. Está perfecto, bueno, viene bien. Se escucha bien. No está de mal humor. Creo que no. Está un poco cansada, ¿no? Viste que nosotros no estamos medio cansados, nos ponemos medio... con cara medio... no voy a decir. No, Está perfecto el volumen, muchas gracias. Se escucha, bueno, excelente. ¿Eh? Que hable tranquilo. No. Perfecto. Toda la escurriquita que hicimos hoy. En un rato, ¿no? Que tuvimos una horita y un poquito. Sí. Están divis. Hay de este modelo. No se puede sortear antes que pregunten algo. Sí, sí, esto no, esto es... Y ahí este otro modelo. Todas tienen luces. Ay, ahí. Esto no se sortea. Sí. Esto no. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que buscó en internet y eso no vale, ¿no? Porque estaría bueno ayudarse entre nosotros. Mucha gente agarró su celular y empezó. Los peces de tal beben agua. Lo que pasa es que tenemos esa facilidad ahora. Antes eran los libritos. Ahora no. Ahora es todo internet. Se rompe. Ah, me rompí la botella. Buscan en YouTube a ver cómo es que se arregla y listo. Y a veces no es, no es tan sencillo, pero bueno. La clásica misa de los domingos dice... Está cansada de subir y bajar el murallón, dice. Pues sabes que pescando no te cansás, ¿no? Pero claro, llegás en casa y querés cama, querés dormir. No, pero la verdad que no me cansa de estar subiendo y bajando, sí. O sea, tal vez Saludos de Rocha, muchas gracias. me canse por otro motivo, por todo el tema ese que... Porque uno dice que no cansa la pesca, pero uno va, que está todo el día... Yo tiré fruta y yo ni ideas y todo, no. Ahora yo te voy a contestar. Pero está la encuesta todavía, pero ahí me pusieron que... Están en duda y porque baje, porque ahí sacaron. Buscan en internet. No buscan en internet. A ver. Saludos de Rocha, Natalia, Robert, Matías y Catalina. Leí al revés, pero los leí a todos. Cami, bueno, gracias por estar. Sebastián, Speck, gracias. Acá estoy con mi hija Candelaria. Porque tenemos una que es Candela, ¿no? Acá se aparece. Sí. Candelaria, saludito para ella. Vamos arriba, la Candelaria ahí, prendida en el vivo. Muchas gracias. Saludo de Maldonado, dice Álvaro. Desde Toledo, mirá. Tenemos por todos lados. Pescando se olvida de todos los dolores. Gustavo Reyes dice, porque si te vas a poner a leer. Algunos sí.
Dice, hola, buenas noches. Contestando la encuesta, me parece que algunos peces también, no solo los de agua dulce, de agua salada, beben agua y secretan la sal. Eso puso Gustavo Reyes. Buah, muy bien. Esperen un poquito, yo voy a sacar un mensaje que me apareció acá. Bueno. Por supuesto que yo no quiero decir ahora porque la encuesta todavía van 87 votos. Cuando lleguemos a 100 votos yo digo. ¿Tá? A ver, vamos a ver. Ahora me agarré esa de a ver. Gerardo Pérez dice, los peces de agua salada beben agua para mantener el equilibrio de sales en su cuerpo. Bien, muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta? Exacto, Julio, dije sí. Ahora que sí, lo dije. ¿Qué dijo? Julio dice, lo dijiste una vez en un desafío que dijera cuál es el ser vivo que no bebe agua para sobrevivir. Entonces estás atento porque yo le dije, ya se habló del tema. Sí. Estás muy atento. Sí, Alberto. Dije de regalar 2 cañas. Acá están. Telescópica. Esta que es de 2.10 para el pejerrey y esta de 1.80 también para el pejerrey. Y después 2 posacañas que son míos. Pero son para personas así. Para algún arroyito, algún lugar de... Esto no es para poner las piedras ni playa. Este es para pesca. Para playa solo que quiero poner una cañita de 2.10. No, pero se cae, eso se cae. Aparte si ponen una caña de 4 metros, eso lo parte. Eso pone una cañita chica. Yo le enseñé a tirar con un rotativo. Bueno, cuando algún día nos vamos a ver por ahí, como no, con gusto. Saludo de Trinidad, de Raquel y Javier. Bueno, muchas gracias. Hablaron de una araña de Australia y otro más. Ah, cierto, sí. ¿Qué lo parió? Clarito anda. ¿Te gustó, Julio, el reel que fuiste a levantar la currica ya? Me imagino que sí. Micro espectacular. Gerardo, andás bien para internet. Qué disparate. Se ve que se puso a estudiar. Los de agua salada. Sí, porque está bajando el porcentaje ahora allá arriba. Estaba como casi el 90% y ahora se ve que empezaron a mirar y a cambiar los porcentajes. Está, pero igual. Saludo de Chicago y de la familia de la cazadora de jabalí. La cazadora de jabalí anda por ahí, anda echada. Hoy no quiere nada con la cosa. Está como no, así, viste, cansada está. Y pero si estaba en el fondo de Capayá. Sí. Bueno, algo interesante también, que yo creo, esto no es de que yo haya leído algo por el estilo, porque no dice en ningún lugar, al menos yo no lo vi por ningún lado, pero los peces son muy inteligentes. Ya me ha pasado, y ayer me puse a pensar eso, yo decía, niño, pero qué raro, ¿no? Ya nos ha pasado a todos que en algún momento fuimos a acampar por ahí. Uno de mañana se levanta, se lava la cara en el arroyo. Algunos no, algunos llevan su yo he visto, palanganita, agua de bidón, de la canilla, y se lava la carita. No, yo voy al arroyo. Yo al arroyo me lavo ahí, los dientes, todo. Y vieron que cuando estamos en ese momento de higienizarse, lavarse la cara, yo pensé, porque si nos levantamos y no vemos ninguna mojarra. ¿No? No vemos. Porque generalmente con el ruido ellas tendrían que aparecer. Pero, si vamos a lavar un plato, o vamos a lavar la tabla que es de la carne, o vamos, no sé, a limpiar un pescado, una tararira, por ejemplo, que las tarariras con las papas,
¿Cómo saben? No sé si será por las vibraciones o por el diferente ruido, porque ¿qué pasa? Yo me fui a lavar la cara y se tremendo relajo en el agua y no pasó nada. No se sumó ninguna mojarra, pero yo puse un plato para lavar y se llenó de mojarras. En el mismo lugar, estamos hablando del mismo lugar. Saludos, en las curricas te vi por TikTok. Sí, exactamente, son las mismas, son las mismas. Entonces, todo eso que yo le estoy diciendo, mi cabeza vuela durante el día, ¿no? Porque yo estoy haciendo las curricas y mi cabeza está constantemente pensando, ¿no? Y, y también yo creo yo no digo que sea automático, pero que creo muchas veces, vamos a poner un ejemplo, no sé, en una laguna, por no decir acá, que la persona que tiene un hábito de pescar o hacer un lance con cierto plomo a determinada distancia, y revisamos esa caña y al ratito está sin carnada, y revisamos esa caña y está sin carnada, yo estoy seguro que ese pez que comió esa carnada y volvió a comer, cuando haces el tercer lance o el segundo lance, él ya sabe el ruido y ya sabe que ahí viene comida. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Porque hay gente que yo he visto que nunca tiene el mismo lance, no tiene jamás el mismo lance. Pero yo no estoy hablando de gente de acá, no estoy hablando de gente de afuera. Cuando tiran un aparejo, gente afuera que tiran una... Si Noelia es una que tira, no. Yo digo, Noelia, tira allá cerca del tronco, bueno, tira para los camalotes, para cualquier lado, menos para donde yo le digo. Pero yo sí siempre trato de hacer el mismo lance en el mismo lugar. Trato, porque siempre va a caer en un lugar distinto. Puede ser 10 centímetros para adelante, 10 centímetros para atrás, 10 centímetros para la derecha. Pero yo siempre trato de hacer el mismo lance con la misma altura. O sea, trato. Es algo que me sale. Es algo de uno. Entonces, ¿esa persona tiene más chance para pescar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque el pez que está ahí adentro escucha ese ruido del plomo que cayó y sabe que va a bajar carnada. O sea, carnada no, comida, porque ellos son comida, no sabe que es una carnada, no sabe que es un anzuelo, porque si supiera que es un anzuelo, nadie pesca. Ya me ha pasado, ya me ha pasado. En varias oportunidades fuimos a una laguna, donde acostumbramos ir casi siempre y agarramos el mismo lugar. Yo hago los lances ahí, y es hacer 2, 3 lances y al ratito tengo ahí. Y pesco yo nomás. ¿Por qué? Porque los que van conmigo no tienen el mismo lance nunca siempre. Tiran más lejos, más cerca, más a la derecha. Entonces es bueno tener ese hábito o esa referencia. Son pavadas, pero miren que nos terminan matando. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo para tirar, yo qué sé, voy a una laguna, un tajamar o donde sea, para que caiga más o menos en el mismo lugar y justo están con un reel frontal? Es fácil, por lo menos para llegar cerca de la zona, no sé, hagan el primer lance, después marcan, ¿vieron a dónde se... Dame un frontal de allí. Ese, sí. Me le das los bracitos. Ah, no es pesca, una cosita, sí. Ella no es sopa. Bueno, acá hay. Este es justo tu. ¿Se ve? Sí. Esto acá. A ver dónde está. Mi dedo. Para acá. Acá donde guardamos nuestra línea después de pescar. Que la ponemos ahí. Bueno, eso es una forma de marcar. No es para eso. Pero hacen el lance, yo qué sé. 30, 40, no vayan a hacer muchos lances en una laguna. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Después, si tiraron esa distancia y lo ponen ahí, después recogen, si en caso no picó, bueno, comieron la carnada. Después cuando hagan el lance, dejen la caña parada sin que no esté muy tensa, entonces cuando llegue el plomo a ese lugar, va a caer en el mismo lugar. O sea, ayudamos, ¿no? Con la caña, porque si no nos revienta igual. Esa es una que pueden hacer. Y es así. Les aseguro que es así. El pez sabe con el ruido. Y vieron que le hablé de las mojarras y ahora de la caída del plomo.
Porque, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de, bueno, hoy me toca limpiar yo los pescados, porque se limpia mi sobrino, o bueno, quien vaya con nosotros, bueno, toco una tararira sin tocarle el cuchillo todavía en el agua y se llena de mojarra. O sea, por las vibraciones ya se dan cuenta que es comida, ¿no? Que ahí va a salir víscera, va a salir comida, ¿tá? Y una mojarra que se arriba en una tararira es complicadísimo. Pero ella sabe que eso es comida, ese tipo de vibración, ese tipo porque no es lo mismo lavarse la cara en un arroyo que limpiar un pescado. O sea, las vibraciones son distintas, a eso quiero llegar. Y lo mismo pasa con el plomo. Yo voy en cualquier lugar, yo trato de tirar siempre en el mismo lugar. Siempre trato de tirar en el mismo lugar y me resulta. Me resulta porque el pez sabe que siente esa vibración, porque no va a sentir el ruido del plomo, porque el plomo lo sentimos nosotros. Siente esa vibración y sabe que va a bajar comida y ahí va por nuestro anzuelo. Esa está muy interesante. Yo después, ayer o anteayer fue que te dije. Anteayer. Digo, pero mirá que digo, son cosas que se me pasan por la cabeza y después uno se da cuenta que va a los lugares y resulta. Son pequeñas cosas que nos terminan matando. Bernabé Sosa dice, las tarariras cuanto más ruidos es van más ruido. Bueno, no sé, entonces donde nos bañamos, donde, no sé, hay 20 personas en verano bañándose, debe estar lleno de tararira. Y no es así. Son ciertas vibraciones. Ahí estamos hablando de... Quiero que a ver si estamos de acuerdo. Porque entonces que voy a una laguna, hay 48 bañándose, están pechándose con las tarariras. Y no es así. Ellas no están ahí. Se van de ahí. Porque la vibración es distinta. El olor es distinto. No sé si me explico. Porque no es lo mismo yo meter los pies en el agua y chapotear. Solo que te hay alguna ahí culeca, ahí sí, ahí me agarra el pie, digo, pero si no, las corres. Una cosa es hacer un movimiento, no sé, con un señuelo, una boya, una carnada. Por ejemplo, el salto de una rana, con la ranita anti-enganche. El pez no es bobo, él no es bobo. Pueden detectar la vibración según la frecuencia. También según la frecuencia, ellos, bueno, pues esa línea lateral que tienen. Porque si tiras un señuelo pueden detectar cuál es el tipo de... Sí, claro, algo así. No te digo de señuelo porque es comida por ellos, pero está. Se pasa, Andrea. Es por costumbre, como pasa sí, es tal cual. Es lo mismo, muy bien el comentario de Alex, es costumbre, exactamente. Porque acá en la barra Santa Lucía no es que una masa funcione más que la otra y que la otra es mejor que esta. ¿Y cuál es el sensor? ¿Cuál es el sensor? El sensor de que del para pez. Detectar el ruido que vos decís. Es la parte lateral del cuerpo. Ah. De las dos laterales. Es la línea lateral. Exactamente. Detectan tanto comida como el predador. ¿O no? Claro. Ahí va. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo. Bien. Estaba nervioso. Hola Alicia, un abrazo grande. Desde España, Barcelona. Claro, es tanto que te tiran harina ahí en la barra Santa Lucía. Bueno, ahora no tanto, como que la abandonaron un poco en la carpa. Hay algunos nomás que la están buscando. Hoy en Costa Hermosa sacaron como 5. No es que la abandonaron. Es que van cuando están amontonadas. No es que uno vaya a sufrir y a buscarla. Como sí, nosotros. También. Que insistimos y sabemos que no están ahí. Vamos de nuevo, no. Se nos va a dar las vamos a encontrar. ¿Dónde están? Sí, tal cual. Eso es verdad. Así es. Ya, está la prima ahí. ¿Qué prima? Sandra Esteve.
Ah, lo No tengo sé si ahí. es ella, ¿eh? Ay, ay, Fernando Ojeda. Sí, también ahí en la Rambla se pesca después de las 11 de la noche. O sea, se pesca durante el día, sí. Si está la burriqueta, ya, porque ya comen. Pero digo, cuando hay pocos peces de noche con más tranquilidad, después de las 11 de la noche se dan muy buenos piques. Yo digo porque yo he estado, bueno, hemos estado hasta de madrugada y la mejor hora después de las 11 de la noche. Ya eso ya me di cuenta. Después de las 11 de la noche es increíble lo que empieza a picar. Al fanático de la pesca, buenas noches pesquero. Hoy en el Ibis Mochuelo XXL. XX, ¿qué quiere decir? Dame un peso, 5 kilos, 3 kilos, 2 kilos. No me imagino un mochuelo XXL. ¿Cuánto pesó? Lo pesaste, me imagino. Andamos muy bien, Rosana, espero que ustedes también. O sea, no estamos hablando del ruido que uno hace cuando está en el campamento, que eso es obvio que no les gusta. A ver, es para que entiendan. Estamos hablando de una especie de ruido que se hace en el agua, ya sea con el plomo, o cuando cae la carnada, o cuando se arrima Sí. comida, O con el senuelo. o con, claro, porque ya sabemos que hacer ruido en el campamento no es bueno para la pesca. Caminar en la orilla buscando pesquero también. Que hay gente que está pescando y está constantemente caminando. Esas vibraciones, A ningún pescado la le gusta. tararira no va a venir. Al Pescado revés se no, va. pez. El pez, ahí va. El bebé se torna en pescado. Porque el sábado lo mismo, aquel día que fuimos a pescar, por ejemplo, eso es sabido. Yo fui pero despacito, porque quería grabar los que estaban en la orilla, pero yo me arrimaba y los tipos se iban. Nunca pude grabarlos. Y eran todos machos, ¿no? Los tipos. Además, ¿cómo estamos, además? Cada especie tiene sus vibraciones. Mochuelo cerca del kilo. Sin limpiar, Johnny. Ah, está lindo mochuelo. Felicitaciones por la pesquita entonces, fanático. Ah, que pescó mochuelo cerca de kilo. Sí, Ah, cerca del kilo. Capaz que si no lo pesó hasta más daba. ¿Viste? Cualquier mochuelito generoso ya. Aquel que me rompieron el espejo, no, yo no lo pesé, pero estoy seguro que daba como casi 3 kilos que el bicho. Bueno, menos mal, ¿no? Porque si pesaba 10 kilos, capaz que me quebraba hasta, me sacaba el capó. Los tipos. Se ríen de vos, dice que se hermano y los tipos se fueron. es una costumbre que Sí, tengo de decir los tipos. sí. Bueno, No son sé. mil lenguajes, chivitaje, tipo, ¿qué más es? Que ahora me olvido después lo que Sí. digo. También dijiste, bueno, de la costumbre de decirlo, la otra vuelta venían dos caminando con un tronco, que es, o sea, traía un trasfoguero, y dicen, mirá, mirá Johnny, me dice, mirá ya, dos cristianos cargando un Ah, los tronco, cristianos, sí. y nosotros no fuimos antes para traer, y complica hasta por el digo, pero sí, salieron a buscar leña, trajeron la leña, no, pero ya quiero buscar leña, y los cristianos, mira, los dos cristianos, los cristianos, se imaginan dos cristianos, no sabe con cada uno nada. También cuando teníamos la discoteca, ¿te acordás? Cuando teníamos la discoteca fuimos a ver un parlante grandote Sí, en una casa de audio, no me acuerdo, sí. Pro Audio creo que se llamaba. Está ahí todavía. Sí, no sé si se llama así, pero Sí, era sí. grande. Llevaba 3 parlantes de 18 pulgadas. Imagínense dice Noelia, le dice al que vendía, no sé cuánto, $600 salía el bafle ese. Ah, sí. Y dice el Noelia, dice, pero mira el tamaño de eso, vamos a precisar por lo menos como 4 cristianos para cargar esto. El hombre lo miró cristiano, dice. Sí, 4 personas, dice, ¿quién va a cargar esto? Mirá mi tamaño, dice. Y cargábamos eso, ¿no? Bueno, nosotros teníamos como 16. Bueno, de la pesca nos fuimos a la discoteca, ¿no? Esto es... No, la frase de dos cristianos. Mirá que yo trajimos dos cristianos, traía otra foguera. A ver que hay comentarios ahí, a ver. Sí, el pichón de ave, cuando una ranita se salta al agua. Hay varias cosas, varias cosas. Buenas noches familia pesquera, dice Martín Pereira.
¿Cómo está, Monero? ¿Todo bien? Pescador allá del este. Es como la vibra... Ah, eso ya... No, pero había otra cosa que habían dicho. ¡Pah! Mirá si llegaba a perder la caña nueva. ¡Puf! Pues, ¿cómo te vas a olvidar de poner el chicharra? ¿Estás loco? ¿Sabes que un día me pareció algo similar? Yo estaba con el Lunar Killer, yo creo que era mi primer uso, que me la regalaron. Estoy en el 500, hago un lance y corría, y corría, y corría. Y viste que si el de agua corre, suenan las chicharras, porque obviamente ya arrastra el plomo. Y corría, y corría, y corría, digo. Y bueno, saqué en carnet, tiré de vuelta y la dejé sin chicharra, o sea, la dejé fija, digo, así. Y la puse medio de costado, digo. Cosa que pique, bueno, voy a ver que la caña me hace así. Y no sé por qué me doy vuelta y empiezo a caminar, siento el ruido aquel de que... Cuando la caña la agarré a esto. Si no fuera por esto, me llevaba con la caña y todo. ¿Qué? Me quedé con el corazón, que tremenda corvina saqué. Tremenda corvina. Bueno, la tuya fue para el agua también. Sí, la mía sí. No es decir, recién comprado el reel. Quedó con marcas, todo. Toda la secuela quedó rayado. No, los ojos no ella mirándome. ¡Tirate! Me decía, tira, claro, yo tengo que hacer todo el papel, ¿no? Pero yo no sé nadar, si no me tiraba yo. Tirate, agarra la caña, tirale algo así. Y yo no sabía si corría para allá, si agarraba mi caña, si largaba el piso, no sabía qué hacer. No, ahora me dice, pará, déjame pensar, me dice. Sí, ¿qué? Me sacó largo, no sabía ni qué hacer. No sabía si tirarme, si tirate. Y la billetera, los celulares andaba con la GoPro. Pará, déjame pensar un poco. La caña estaba flotada y, o sea, no se hundió, por suerte. Yo estaba preocupada porque digo, dale que se me va a hundir, digo. Aparte, se ve que ahí quedó pinchado. Y ella quedó ahí. De vez en cuando dábamos un par de tirones así y ella la acompañaba con... Eso fue el manzanita. No, basta, loco. Claro, hicimos el lance, o sea, yo le hice el lance a la caña y le di. Y yo soy como acostumbrado a usar estos rilewitos que no tienen charra. Y se ve que se olvidó. No fue. Lo que pasa es que vos me estabas explicando algo allí. Cuando me lo diste lo dejé allí. Pensé que habías puesto todo ya. Cuando yo miro así, digo, mira tu caña, ¿sabes? Cuando no ella miró, no, la cara de ella parecía la cara de... Quedó, le dio un infarto. Error mío por no haber... Tenía que haber visto, ¿no? Le dio un infarto. Si estaba todo bien, quedó sin respirar más o menos 3 minutos. Después reaccionó, la caña, tirate, me dice. ¡Pah! Mi marido se cayó en las piedras por salvar una caña. Sí, lo que pasa es que en ese momento te tirás como sea. El que cuida la caña. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Día de esto, voy por Montevideo a pescar. No sabía que hay lindos pesqueros. Yo soy más de las Toscas y más al este. Bueno, pero ahí tenés tremendos pesqueros también. Ojalá yo pudiera ir a las Toscas más seguido. Una que tenga poco tiempo, como siempre digo lo mismo. Y otra que para ir tenés que... Si vas un fin de semana, a la vuelta, lo que hay... Las colas de auto y bueno, radares por todo lado, ¿no? Es un fastidio venir, me estresa venir a la vuelta a las 6 de la noche. Es impresionante. Es impresionante. Tendría que ser día de semana, pero Las Toscas me gusta, es un lindo lugar para la pesca. Está la madrina presente ahí, el padrino. El padrino también debe estar por ahí. Está loco, se quebró 3 costillas. Bueno, vamos a arrancar con el que se tiró para agarrar las cañas. El nervioso era él. Me gritaba agarrar la caña. Sí. Me gritaba agarrar la caña. Bueno, ¿cómo vamos con esos me gusta? ¿Cuántas personas tenemos? Para. 121. Tenemos 121 personas. A ver cuántos votos. 121 personas. A ver los votos no vi. 116. Bueno, los que falten votar, voten. Que ahora yo ya voy a decirles. Tienen que estar suscritos al canal. No cuesta nada suscribirse al canal. Somos medios payasos nosotros. Pero somos sinceros. No les mentimos. Decimos lo que creemos. Y tenemos evidencias.
Y siempre cuando muestro algo es porque pesqué el día anterior, si no, no les muestro. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué dijiste? ¿Mm? Esto es lo que estoy diciendo, Ah. la vibración, que no ha funcionado. Y que yo la mayoría de las veces Sí, obvio. muestro cuando me da resultado y cuando no Bueno, me da ahora resultado, que dijiste eso, ya, también muestro claro, y digo, no hagan sí, esto sí. porque no funciona. Porque ¿Me yo... asustaste, muchacho? ¿Qué pasó? No, porque ahora que dijiste eso, que nos gusta mostrar, que se vendieron las curricas y que todo el mundo no sabía cómo era el tema. Ah, Justamente por eso queríamos mostrarle, pero ya estaban ahí para sí. venderla. Porque justo preguntó uno que no sabe acá, que la compró pero que no entiende. Ahí. Acá en el chat preguntó. Ah, bueno, De la dámela, currica. yo le digo. No, para que no voy a ver. Ignacio era. Voy a Bueno, ver qué pregunta hizo. 116 votos me salen. A ver. Yo tengo que sacar ese, a ver, 120, 121 Ignacio, votos. poné ahí de nuevo porque no puedo ir para arriba, no me deja ver más el chat. Hola, Víctor, David. Se pasó Cierro. ya y no puedo mirar más. Los peces viven. Imagínate. Está loco. Tenés Para que que llevar la conservadora escribas escondida. de nuevo cuál era la pregunta. Era el tema de la Saludos pregunta. desde Iguá. Lindas tarariras hoy salieron en el Tajamar. Bueno, Gustavo, me alegra que hayan pescado lindas tarariras. Pero tráeme que yo le muestre, él debe estar mirando. Pero no sé qué era lo que quería. Bueno. Qué ¿Cuál lindo, era el entonces. tema de él? Bueno, para que yo quiero ver Él compró la currica esta. Porque las que habían eran estas. Sí. No sé cuál es, dónde iba, no sé qué, no sé cuál es el problema. Claro, ¿dónde iba puesta porque la bollita va aparte esta? Esa sí. Bueno, esta es currica, vieron que viene con esta, parece una campanita de goma. ¿Está? Ahí va la currica. La sacamos. A ver, ¿para qué lado? Ahí salió primero la batería. No sé si se va a ver. ¿Por qué? La luz, digo. ¿Qué luz? No, Pensé que ibas a mostrar la luz. No, la punta esta blanca. Estas son con luces, ¿no? Sí, todas son con luces. Sí, bueno, está. La puntita blanca esta que ves, Está la batería. porque la boya va así, ¿verdad? Esta puntita blanca que ves, esto va en la gomita negra que ves acá. ¿Ah? Esta goma y la metes ahí. Toda esa parte blanca para adentro. ¿Está? Pero girando despacio, sin apuro. Porque después que ya entra, no sale más. O sea, sale, pero tenés que desenroscar. ¿Tá? Despacio, con paciencia. Esto es lo que hace ahí. Después que la pones acá no sale más. O sea, no sale más mientras pescas, ¿no? Después la retiras para guardarla. Es eso. Es bien sencillito. La lucecita no vas a mostrar. La currica la compras en la currica. En la casa de pesca, la currica la pro. Y acá viene con esta batería. Que el pinchito va hacia adentro de la antena. Ese es el color que queda. Bueno, ahí es un verde, lo que pasa no se ve por la pantalla. Sí. Pero cuando pica, cambia para rojo. O cuando hunde. ¿Ah? Cuando decía Kevin cuando era chico, cuando onda la boya, ¿Cuándo onda? queda rojo. Se hincha. Si está quietita ya está en verde. Pero pica. O sea, lo único que falta es que saque el... Había uno que estaba muy bueno, ¿no? Buenas noches, Bertico. Sí, la bollita trabaja parada. Pero obviamente, la lucecita no es para ponerla... Puse mal eso. La lucecita no es para ponerla de día, ¿no? Porque la lucecita es para más que nada para la noche. Para pescar algún burel y eso. O pejerrey, porque ahora cuando estén firmes... Y después van a tener este modelo, allí también. Que este modelo también tiene luz. Ahí acá. No trabaja acostada, ella trabaja parada.
Y lo mismo esta. Esta sí, esta tiene un poco de inclinación. ¿Está? Porque el plomo que exige, ella no va a quedar así. Esta boya, no está hablando de otra boya que también es con luz. Y pasa lo mismo, cuando pica queda rojo. Esta trabaja por el manual, no trabaja así. Trabaja con un poco de inclinación, pero ella queda hasta la mitad. Esta sí, esta cuando pica, ella para. ¿Está? Y bueno, y se hunde. Lo bueno que que ella queda, por ejemplo, por acá. O sea, no le genera mucha presión, digamos, al pejerrey esta bollita. Esta trabaja más así, digamos, a 45 grados. No así como la otra sí trabaja paradita. La otra queda parada. Muy bien. Mañana tengo que hacer como 10 más o 15 más. Bueno, la idea nuestra era pescar con ella para poder mostrarles cómo funcionaba bien, pero está. No, yo mañana voy a armar 2 para nosotros y bueno, vamos a ver los likes como están. Bueno, y ya vamos a pescar, sí. No, es claro. Pará, me asustaste. Ojo, no se vayan a ir a las piedras con eso. Vamos a reiniciar acá. Donde nos lleguen a perder, tiene que ir a un lugar medio Sí. muellecito, algo tipo así. 133. Estamos bien. Yo pensé que estábamos. Bueno, vamos con el primero. ¿Qué sorteamos primero? ¿Qué decís vos? Y vamos intermedio. Una caña, un coso de esto. Cosa arriba. Otra cosa que... Voy a sacar esto de acá. Otra cosa que me olvidaba. Que quiero decir. Por ejemplo, el que se saque esta cañita. O lo que sea que se rife. Que se regale en el canal. Por ejemplo, este domingo se saca Noelia Rodríguez. El próximo domingo, si no fue a levantar lo que se ganó, no vayan ni a buscarlo. ¿Ah? Se vuelve a sortear. Tienen una semana, ¿no? Obviamente que si se gana alguno del interior, nos mandamos nosotros. Eso no hay problema. Pero lo que quiero decir, hoy se regala. Lo ganó Noelia. Llevamos a la currica porque fue regalo de la currica. Tiene hasta el domingo que viene. Si el domingo que viene está ya, vuelve para acá y se vuelve a sortear. ¿Está? No hay, es una semana. Van el lunes que viene, no va a estar. Una semana, ¿no? El lunes que viene no va a estar. Y está. Y va a ser así. Porque, por ejemplo, el líder de la pesca regaló un posacaña. No me acuerdo quién se sacó, yo tengo la captura de pantalla. No fue a levantar. Bueno, lamentablemente se la perdió. Una semana. El que se saque tiene... Ah, porque tenía que ir a levantar la casa de pesca. Claro, sí, es él. Tienen una semanita. No me acuerdo. Tengo apuntado cada quién fue. Bueno, esa persona, bueno, se lo perdió. Porque tampoco se regala. Y si no pasan a levantar... No es necesario, a veces pasa que bueno, yo no puedo porque trabajo toda la semana, pero manden a alguien de parte de ustedes, de parte de fulano, a levantar tal cosa que se ganó en tal lugar y listo. Ahí va, muy bien Andrea. Yo no sé cómo entendés porque tenés millones de cosas escritas ahí, ¿no? Y acá es las charlas, lo que charlábamos, y estos son los ganadores. Ah. Pero el ganador no lo apunté porque como era para levantar en la, Sí, lo habrá apuntado. en la casa de pesca, no apunté ese ganador. No sé quién fue. Fernando Grene, ¿cómo estás? Abrazo, gracias por estar y gracias por ser miembro del canal, muchas gracias. Susan Noria Lugano, buenas noches, ¿cómo están? Andamos muy bien, igualmente. Espero que ustedes también. El alemán, buenas noches. ¿Qué lo tiró? Ah, y Álvaro Millán estaba muy agradecido por que estuvo mirando el vivo ese de la currica, que explicaste todo eso, y que se había comprado, que le había hecho él, que estaba muy contento, estaba. Ah, bueno, está. Que faltaba la pesca, ¿no? Ah, bueno, está, pues, la currica quedó. Pero que después... había quedado divina, dice. Bueno, está, si la elaboración. Si la currica quedó, está. Después, bueno, el tema de pescaría es tema aparte. A veces, yo qué sé. ¿Cómo se participas en los sorteos? Susan, si estás en el chat y estás suscrita al canal, quédate tranquila que estás participando. Eso sí, no, cuando yo largue el sorteo,
Si en caso te lo sacás, tenés que estar ahí presente y no sé, escribí algo, me gané yo, no sé, algo. No te preocupes, Joana. Está dando manija, Joana. No, el mouse ¿Quién? lo tengo yo. No, que no te ve con el mouse. Ah, no, yo estoy mirando el celular ahora. Buenas noches, Hugo. Aguante los pesqueros, dice Víctor. Fermín. Bueno, muchas gracias. Gustavo Reyes, Johnny. Ay, claro. Ay, sí. Allá queda, creo que queda una. Por eso hice más hoy. Mañana en la tarde ya hizo. Mañana paso a levantar. Bueno, qué fe. Bueno, quién sabe, yo qué sé. Hay 4 premios. Alguno capaz que... Hola, buenas noches. Fernando Gabriel. Grene dice que se pierde lo vivo porque trabaja. No, pero es entendible, está bien. Pero yo no Hoy hablo... está libre. Quiero agradecer a todos los que se han hecho miembros de él. Sí, miembros, los que están, por Los ejemplo... miembros, porque ahora que apareció Fernando Grene. Sí, Grene y ¿cómo es? Carlos Cabrera también tuvo ahí, sí. Claro, por Son eso. como... Carlos son unos Cabrera. cuantos. Diego también. Sí. Lo que pasa es que suscribirse, se puede suscribir solo con una cuenta Gmail, ya está. Selene, que nunca escribe, digo yo que... Pero está. Muchas gracias, Selene. Y a todos. Ahí porque va. los otros no sé bien el nombre. Mirá si se gana la Lili que está presente, se gana una caña que ella regaló. La Lili está ahí. Sí, está acá está la Lili. ¿No? Ah. La Lili dijo, si yo me saco, me traigo para acá mi regalo y la vendo. No sé qué fue que dijo. Come el no sé. ajo, Lili. Ajito con miel. Ah, sí, está jodida Lili, está con gripe. Fernando y Adriana mandan saludos. Bueno, muchas gracias. Emma. ¿Qué dice? Todavía no resolví el nudo para el pasahilo del lengue. Ah, sí, Juan, perdóname. Pues yo me pediste un videito. Es tanta cosa que tengo en la cabeza. ¿Querés que apunte acá? Sí, apuntalo y apuntar. Pero vos tenés el teléfono de él o... No, pero yo le hago un videito y lo dejo allá lo pongo en comer. En TikTok. Sí, no, lo llevo allá para el celular de la currica y cuando él vaya, pregunte y... Es bien sencillo de hacer. Tengo que ver cuál era. Hacer nudo para el lengue, ¿cómo? Marco Rodríguez, buenas noches, agradezco mucho sus videos, los conocí hace poco, disfruto mucho sus videos, bueno, muchísimas gracias. Nudo para Gracias el Alexi, pasahilo Cami, del lengue. Juan, Álvaro Acosta. Bueno, yo saludo desde Paz Canelones, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Noé, sí, te jodí la Lili. Creo que tengo $200 ahí para ello. Creo que te da para comprar unas aspirinas o algo. No, dejé en el otro pantalón. Eso decía mi padre cuando se iba a cortar el pelo. Para que te voy a pagar. Y se metía la mano en el bolsillo y dice, ¡pah! Dejé la plata en el otro pantalón. Y siempre andaba con el mismo. Esa es buena. Sí, tal cual. Muchas gracias, Marco Rodríguez. ¿Cómo van a joder? No joden. Ahora Son estoy clientes, leyendo van a joder. Los clientes no joden. tu mensaje. Bueno, Gustavo dice pronta recuperación, saludos, la currica. Hace relativamente poco los conocí, dice Marco Rodríguez, y disfruto Sí, mucho verlos. exactamente, Fernando. Exactamente. Cantamos muy bien, Fernanda Margami. Hola, ¿cómo están? La masa para los sábalos, harina y musgo. Nada más. No te preocupes por comer nada. No le echemos más leña al fuego, porque hay tantas cosas. Para pescar una carpa le ponen más cosas que coman un bizcochuelo de tantas cosas que le ponen. Mira, para Si la carpa... querés, para que no te quede... Para la carpa, no, estoy hablando para eso. Sí, es... Para que no te quede tan chiclosa la masa, le ponen un poquito de polenta, ¿no? Porque si no queda muy chiclosa. Sí, no, pero tampoco es poquito. Sí, un poquito para que quede más, con un poco más de... Es harina de trigo y musgo. Busca un poco de musgo en las orillas, pero no va a haber musgo allá adentro. Si no sabes dónde buscar los sarandices que están contra los ríos,
los arandices, pasás la mano en los gajos, de abajo hacia arriba. No te preocupes que no hay nada abajo, te puede morder. Agarra un gajito, yo que sé, 20 centímetros para abajo, lo agarrás y para arriba, así que te va a salir el mojito ese, y eso lo entreverás con la masa. Hacé un poquito de masa así, y ponele un poco nomás. Y Wow, a veces donde hay mucha piedra también. Yo expliqué en el sí, también. En el vivo anterior, que es del sábado, yo expliqué derechito cómo hacer. No, es solo eso, no precisa que hay gente que le pone hasta aceite de motor en las masas. Ahí en Florida estaba lleno de musgo, en las piedras estaba. Bueno, los bizcochuelos de chocolate de Noé. ¡Fua! No le digas de la Lili de hambre. Los clientes nunca molestan, dice. ¿Viste? O sea, ahí te contestó. Germán Caballero, la gente como siempre acá firme, estamos los dos. Mis dos cotorras, mi palometa. Bueno, son compañeras, ¿no? Son gritonas, me imagino que pasan gritando. Bueno, mi perrita toda y la mi señora, familia, la ¿no? nena, Catalina. Bueno, un saludo para Catalina Y yo, entonces. dice. Y Abrazo yo. de Argentina. No, soy argentina. Bueno, muchas gracias. Están con toda la familia, las mascotas, las cotorras, todas. Sí, sí. Que te mejores, Lili. Bueno, está bien de bien. Bueno, vamos con cuál. Vamos. Esta cañita Con esta. no la regala de Carlito, de la currica. La regala la Lili. Ah, la Lili. Fue lo que nos dijo. Esto regalo yo. Así que, Lili. ¿Cuál? Esta. La amarilla, esa es de 1.80. Bueno, vamos con el primer sorteo. Tienen que estar suscritos al canal. Tienen que estar suscritos al canal y tienen que dar me gusta al video. Y si no me gusta, ponga el dedito para abajo. Tranquilo yo, Voy a poner acá caña amarilla. Bueno, vamos entonces acá. Vamos a salir un poquito de pantalla y vamos a poner el Google. Ahí apareció. Vamos a poner acá sorteos en YouTube. Vamos a nuestra transmisión. Ahí estoy, mirá. Qué tipo, ¿no? Qué disparate. Bueno. Vamos a poner comenzar. 146 likes. Qué bonito, qué lindo. Cargar comentario. Bueno, ahí están los Ahí comentarios. están todos los comentarios de todos. Sí, nos vamos a ponernos a leer los comentarios. Acuérdense, se sortea hoy, domingo. Tienen para levantar el premio hasta el próximo domingo. Si no lo levantan, el lunes ya lo perdieron. Ya lo dije. ¿Ah? El lunes que viene, si no fueron a levantar hasta el día domingo, que es domingo próximo, se vuelve a sortear lo que no levantaron. Yo me traje un montón de premios de la currica, montones, señuelos, riles, que nadie fue a levantar y los traje. Suplente acá, duplicados no. Confirmar, comenzar. Bueno, buena suerte para todos los presentes. Y tiene que estar presente. Voy a dar 2 minutos para que esa persona conteste. Acá estoy o acá estoy yo, viva, no sé, que festeje, que grite. Por la caña de Peñarol, ¿no? Sí. Alexis Feira. ¿Para qué voy a hacer la captura? ¿Ya salió? Sí. La captura de pantalla. Echa la captura de pantalla. Muy bien, minimizamos acá. Alexis Feira. Vamos a ver si está. 2 minutos, hay 54. 54. 56. Ahí está, Alexis Feira. Se ganó la cañita. Mostrar la cañita allí. Está presente, Alexis. Por mirar el celular. ¿Está? ¿Hiciste la captura? Sí. Está. Bueno, después. ¿Está? Tenés hasta el domingo que viene para levantar. El lunes marchaste. El lunes, no este, ¿no? El próximo Alexis. lunes. Felicitaciones, Alexis. Felicitaciones. Felicitaciones, que la disfrute mucho, con mucho espejo. No sé quién fue que me escribió ahí. Bueno. Ahora vamos por uno de los posacañas de los pesqueros. Mirá qué bonito.
Este, ¿saben para qué yo usé mucho? Yo tenía 3, pero yo lo regalé a un compañero. Yo lo pongo, o sea, no lo clavo así, lo clavo así. Entonces, cuando voy a, Claro. entonces ahí acá pongo la telescópica de pescar sabalito y boguita. Entonces queda ahí. Una de 4 metros, no voy a poner una de 8 metros acá, me lo quiebra. Esto es un plástico. Esto es para arroyito, laguna, para poner nuestra cañita telescópica, para una caña de 1,80, 2,10. Ahora vamos por uno de estos. Un posacaña. Bueno, yo lo voy a antes es rápido esto igual lo que yo voy a decir. Acá pusieron sí los de agua dulce. Bueno, los que pusieron sí los de agua dulce beben agua, no. Los de agua dulce no beben agua, jamás. No beben agua. Los únicos peces que beben agua son de agua salada. Es raro, ¿no? Lo que es la naturaleza. Los peces de agua dulce no beben agua. ¿Vos qué decís? Aunque viven adentro del agua, pero no beben. Es rarísimo, pero es así. Los únicos peces que tienen que regular la salinidad es el de agua salada, y obviamente que él bebe agua, pero no la salada, la tiene que hacer un montón de procesos que yo no, es un montón de cosas científicas que yo no las sé. O sea, si las nombro tendría que buscar un diccionario que significa, pero él procesa y las bebe dulce, dentro del océano. Así que es rarísimo todo, pero sí, los peces de agua dulce no beben agua. Es raro, pero es cierto. Y los peces de agua salada sí. ¿Está? Esto para que se les quede. Y aprendieron acá. Acá. Lo que no sabían, obviamente, que había gente que sabe. Hay gente que sabe y está tapadita, y viste, están esperando que uno hable y todo. Quiero ese posacañas. ¿Vos qué decís? ¿Damos de regalo con un coso de aquello o no? Los aguas saladas beben bien. ¿Lo qué? Con un coso de aquello, cosiaco. ¿De qué yo? No, de aquel. Del que está dentro de la caja. ¿Esto? No, el que está dentro de la caja ahí. Pero eso no, eso te regalaron para vos, no para regalar. Ah, ¿es todo para mí? Sí, es todo para vos. Ah. No, ¿cómo vas a regalar algo que te regalaron? Ah, yo me pareció que dijo que me quedara con alguno y que el resto... Ah, bueno. No sé, porque borré ahora el chat y no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Y cuántos hay? Y quedate con... Pero no hay muchos, hay 4. Bueno, quedate con 2 y sortea 2. ¿Te parece? Si estás segura. Bueno, esto se va con el... Un suscriptor nos regaló. Sí. Este posacañas que yo le dije se va con... Sí, señor, no me deja hablar. No, que yo le dije que primero quería mostrarle un video y lo mostramos. Para después ahora sí. Ya. Este posacañas se va con este chispero. ¿Ah? Es un chispero que tiene un... Así lo puedo probar. Lo que pasa es que está enojado que no tiene el mouse. No, pues yo estoy mirando acá. Acá tiene como una sierrita. ¿Vieron que tienen como una sierrita ahí? Acá. Lo pasan acá. Obviamente que no va a ser acá, porque si no salta un chisperillo que... Este es un chispero, o sea, tienen que juntar un poquito de pasto seco, bien sequito, el más fino, y con esto dan 2 chispazos y prenden el fuego. ¿Está? O sea que se va uno de estos con el posacañas. Hablé, ahora sí. Muchas gracias al suscriptor. Muchas gracias. No sé si estará ahí, no sé. Sí, no sé. El agua, el bagre se abomba cuando entra agua salada. Sí. Yo no sé de qué bagre me estás hablando, pero depende del bagre que Ay. Bueno, está. Vamos para el sorteo. ¿Qué? Nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? Vamos para el sorteo. Vamos a reiniciar acá de vuelta. Vamos a cerrar acá, vamos a
Ah, Actores. Pedernal, ahí está, viste, no me salía el nombre. Y eso me dijo. Yo soy como el del video ese, a mí díganme el coso que va en el cosito, que entendemos. Ahora si ya me vienen con palabras, Sí, sí, por lo real, no, porque no va a no. entender, así que... No. Bueno, a ver el próximo ganador ese por el posacaña y por el chispero. Germán Carballo. Ah, ya Mira, está. vamos a hacer captura de pantalla. Germán Carballo. Sí. Vamos a esperar a ver si está ahí, ¿no? Creo que él se había ido, me dijo me voy. Pa. Creo. Sí, dijo me voy, que mucha gente, que no sé qué dijo. Creo que nos da ahí. Germán, a ver. Que sí se posa caña para conseguir un arroyo de pesca, dice. Pará que hay otro, y otra caña todavía. Tranquilo, no se ponga nervioso. A ver. El señor, ¿cómo me olvidé el nombre? Germán Carballo. Germán Carballo. A la una. Ahí está. A la una dije. No dio tiempo de nada. Bueno, esto para. Acá está, Si acá estoy apuntando, estoy. Mira qué Germán lindo, Carballo. Vamos a poner acá adentro. San Domingo que viene en la Currica. Sí. Después, marcho. Bueno, ahora vamos por el otro posacañas. Felicitaciones, Bien Felicitaciones. merecido. Estamos lejos. ¿Dónde estás vos? ¿De dónde sos, Germán? Ah, creo que era de... El chisquero. Sí, ese es Reyes Rivera. No es de Chisquero. Argentina él, que dijo. De la Lorita y no sé qué más. Ah, no me puedo creer. Acá estoy con la Lorita, con Sí, no sé sí. qué. Dijo él. El tema es que es muy lejos para hacer un envío que no... Un envío de chiquitaje. Argentina, qué lástima. Vamos a tener que hacer de vuelta el sorteo, pero acá, yo cuando viaje a Argentina... ¿De qué zona de Argentina sos? No me digas Zárate, que es demasiada coincidencia. Porque yo tengo amigos en Zárate. Buenos Aires, Argentina. Allá en el otro lado. Qué lástima, che. Sinceramente me da mucha lástima. Y bueno, Germán, ¿qué hacemos? ¿Te lo guardo? ¿Algún día venís por acá? ¿Tenés algún familiar? Regalarle a otra persona, pero me quedé con una lástima ahora. Bueno, está. ¿Y algún día, si no tenés familiar por acá, no tenés amigos por acá? No, gracias a ti por entender. Sí, claro. No, aparte que si es un premio que vale la pena, sí mandar, pero mandar eso sale más caro. Es La más caro encomienda. mandar la encomienda que Sí. el cositas. Vos de locutor. No, disculpame, la verdad que me queda triste. Bueno, vamos de nuevo entonces. Adrián, vamos de nuevo. Qué lástima, che. Bueno. Bueno, el próximo sorteo, Adrián obviamente no participa, pues ya supuestamente se ganó. Vamos a actualizar acá la página. Que estaban las cotorras, la perrita y no sé. Estaban todos ahí. Quedaron tristes los bichitos. Vamos a copiar esto. Copiar. Claro, no entra yo. Bueno, por el posacaña y el qué, ¿no ella? Y el Pedernal. Chispero iba a decir No. yo. Yo iba a decir chispero. Chispero. Ay. Bueno. Tres, dos, uno, ya. Alex, mirá que dio palo todo el día hoy.
Alex Se JP. sortea de nuevo, dice. ¿Quién dijo? Ah, Allí dice. Bueno, hasta el próximo domingo. no, antes de apuntar voy a ver si está ahí, porque... No, no está, estoy seguro, se fue. Quédate tranquila que se fue. Vas a ver que no está. Me lo voy a contar hasta 3 y no está, mira. ¿Para cuándo un sorteo Jaja, de esos? dice. Ay, ay. ¿Para cuándo un sorteo de esos cuchillos que usan ustedes? Ah, yo cuchillo uso. ¿Cuchillo? ¿Qué cuchillo de qué? Usamos unos cuantos cuchillos. Para filetear, sí. Que sea de cualquier parte del mundo es bienvenido al canal, pero por supuesto, cualquier parte, son todos bienvenidos. Y obviamente. Claro, ni sueñes. Bueno, felicitaciones, mirá, el voz del locutor Claudio, gracias, otro miembro del canal, gracias por hacerte miembro. Felicitaciones, y Joana también está atenta ahí. Saliste segunda de vuelta, pero bueno, eso lo veo yo más de acá. Estás pegando en el palo ahí. Lo que pasa es que como vos dijiste que no querés cambiar la caña, que la más, que está rayada, que está viejita, pero es la que pesca, bueno, viste, no querés. No le querés dar a otro cerno. Bueno, pues se ganó la funda también. Bueno, ahora vamos con el otro. Con el chispero. ¿Eh? Con otro chispero. ¿Con el chispero? Sí. Ah, te quedás con los que te regaló. Ah, otro posa. Bueno, a dormir. No. Mimi, te va a dormir. Pará, capaz que te ganas algo. Qué disparate, ¿no? Qué ansiedad. ¿Ya estás sorteando? Pará, todavía no. Para que voy a sacar este. Reiniciamos la página. Vamos a copiar acá. No, para que salga La propaganda. la propaganda de eso. Porque... Bueno, esperemos que salga la propaganda y muestren los lentes que necesito yo. La verdad que no veo un pomo. Ay Dios. Cargar comentarios. Bueno, comenzar. Arrancamos. Arrancamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gustavo, mirá. Ese hombre no está. Sí, estoy no, segurísimo. no está. Ese hombre no está porque no acostumbra estar. No. No está. Mira, te juro por tu vida. Jugá por la tuya. Qué mala que sos. Gustavo no está, vas a ver. Le damos 2 minutos a Gustavo. 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 Ja. Esto voy a finalizar la encuesta porque ya fue. Estoy, jaja. Bueno, muy bien, te ganaste, Gustavo, felicitaciones. El posa caña con el chispero, como dicen, ¿no es? ¿Está? Bueno, felicitaciones, no Gustavo. No te olvides de conseguir algún cristiano, pa. Está, sí, dice. Sí, ya lo vi, Susa. Ya lo vi, sí. Nah, aparte, Gustavo, creo que hasta nosotros no irnos y no se va. Sí, ya vi, ya. Está Aéreo y Piltrafa prendido en la tele. Ahí, no Sí, sé. sí. Mati Fernández, felicitaciones. Gustavo. Bueno. ¿Quién me mandó mensaje acá? No sé. Ah, Carlos Pinto, mirá, estaba ahí también, Carlos Pinto. Ah, pesca en familia también. A ver, ¿quién mandó mensaje acá? Después lo leo. Bueno, por ahora felicitaciones a Alexis, felicitaciones Alex y felicitaciones Gustavo. Sí, bueno. Excelente, muy bien. Bueno, ahora nos queda la cañita roja.
Esta es de 1.80 telescópica, además, yo le dije la marca, ¿no? Angler. Sí. Hoy todo es Angler ahora, Angler es todo. Ahora viene una garrafa de 13 kilos, Angler. Esa está muy linda también. Sí, tan linda, no, tan preciosa. No, a mí me gusta más el color rojo, ¿no? La amarillita. Angler de 1.80. La pesca liviana, pesca rey. Ah, mira, apareció la Lali ahí. La tambores, apareció. Bueno, me parece que este la viene ideal a ella. La Lali, ¿viste? Bueno, a quien sea. Todo se merece. Está mucho más agua. Por esa sí juego, Sí, dice no, Diego. no ponga. ¿No hay más agua? No, Ah, bueno, poné un poquito nomás. sí. Si no, vamos a quedar largo. Bueno, mañana no se trabaja igual. Así que podemos mirar alguna peli hoy, tranquilo, ¿no? Vos mirando películas. Déjame disfrutar. Ay, me tengo que reír. Acá Yogi dice. Esta hermosa ojalá la gane, sí, Susan. Los que están en el chat, todos participan. Y vieron que hacemos por todo legal. Acá no es que se gane fulano ni fulano. Acá es todo legal. Acá ya se ganó Raúl Rocha, se ganó... ¿cómo es el nombre de ella? Me olvidé. ¿Qué dice Alex? Así retiro el posacaña y el costo. De paso llevo el que hice ya reformado, como hablamos hoy. Tenés razón. Yo mañana estoy a partir de las 2:30, 3 de la tarde. 2:30, va a estar antes mañana. Un poquito antes. Ah, ¿no es el costo o el coso? No, el coso. Él hizo un posacaña. Él fue el que hizo el posacaña para la Rambla. Ah, sí, está muy bueno, está. ¿Te vas a dar algo, muchacha? Tranquila. Mañana voy a buenísimo. tirar unas líneas. Tirando líneas, va a tirar unas líneas. Y si este es tu nombre, tirando líneas, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar? Ah, Mañana salgo a a las mí, 6 el mío también, Aaron. a meter una Me pesca encanta ese color. viendo el amanecer. Claro. Si vas a trabajar, no te levantás para ver el amanecer, pero claro. Bueno, ojalá se te lo saque, Aaron. Aaron está ahí. No, Sandra dice que es el color favorito de Aaron. Bueno, está ahí, los que están ahí pueden ganarse todos. María Laguna, buenas noches familia pesquera, ¿cómo están? Andamos muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué dijo? Nancy ganó algo y yo acá en la espera. Que no terminen la feria de los premios de los pesqueros. Y nosotros dependemos de las casas que nos dan. Algo me llaman como ese posacaña para la Rambla. No, este no. Es un posacaña que un compañero hizo para la Rambla. Claro. Que lo mostró en el Facebook, creo. Sí. Bueno, vamos para el último sorteo, que es del reel de 1.80 rojo, Rojo. telescópica de marca Angler, y después nos retiramos. Suerte para todos. No se olviden del dedito para arriba. Eso es importante si quieren seguir jugando más adelante también. Bueno, entramos acá. Vamos a cerrar este. Vamos a reiniciar acá. Pero ¿cómo hay propaganda? ¿Vos? Qué cosa que me fastidia esto. Yo me imagino que los que miran YouTube, pesca, lo que sea, las propagandas son... Y para no mirarlas tenés que pagar. Eso es medio injusto, pero bueno. Ya reinicié, voy a copiar el link. Bueno. ¿Te acuerdas cuando Fernando dijo, yo nunca me saqué nada? ¡Pum! Cae él, justito. ¿Cuál, Fernando? Fernando Ojeda. Yo Ah, nunca en mi vida saqué nada en ningún sorteo. Duplicados, no. no me acuerdo que haya dicho eso. Sí, dijo. Bueno, por la cañita, Bueno, vamos arriba. Ay, Vamos arriba como si fuera yo. Que... Sí. Ahora sale Noelia Rodríguez. Hola, Lili. Nico. Nico, sinceramente, no sé si lo vi. Pero vamos a hacer la captura de pantalla. Porque viste que no están, pero vos decís... Sí, están mirando solo. Sí. Nico. Bueno, está hecha la captura de pantalla. Vamos a ver si aparece Nico. Nico.
Nico. Ah, Sandra presa, Nico igualito. Capturar. Nico. Y aparte de ver que el fondo, tiene como una playa, no sé qué es ahí. 2 minutitos, si no. Nico, vamos arriba, Nico. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Felicitaciones, Nico. No los conozco a ninguno que se sacó. Acá estamos, dice él. Sí, sí, ahí está, ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, felicitaciones, Nico. Felicitaciones a todos, de corazón. Bien merecidos. Está. Yo creo que quien repite premio acá es Gustavo, ¿no? ¿Cómo que repite? Gustavo y Washington Pistol son los que repiten premios, o sea, los que ya se han sacado. Ah, Estoy, sí. ya Lo que vi. pasa es que hay una racha, viste, que se ve que sacan eso. Sí, sí. No sé, eso es la suerte. Carlos Pintos. Felicitaciones a todos, dice. En Felicitaciones una a todos época los que era ganadores. solo Lali y Maverick. Sí. Bueno, pues se pusieron una casa de pesca con todo lo que se ganaron. Sí. Pero está ahora no. Bueno. Mira a Cami llorando ahí. Yo también repito, dice, mirá. Segundo que se gana. ¿Quién dijo? El que hizo el posacañas. Ah, Me gané la linterna. Tenés razón, sí. tenés razón. Bueno, la Rocha también se ganó. Claro, lo que pasa es que como no los conozco personalmente, viste, no, así no distingo. Vamos arriba, salimos pescadora. No me dan bola. ¿Qué pasó, Carlos Silva? ¿Cómo no te vamos a dar bola? ¿Dónde está? Allí está Carlito. Lo que pasa es que me regaló la Lili. ¿Cómo te voy a dar bola? Si fue la Lili que regaló. Ahí está la Lili, una felicitación a todos. Felicitaciones de todo, ahí está. Claro, regaló la Lili que mañana llevas esas bollas. Sí, estas bollitas Sí, que hicimos mañana todas. sí. Hice, no sé, como 15 bollitas. Mañana Están va a, todas estar, ahorita. va a estar todo en la currica ya. Ustedes arréglense con la Lili. Son 18. Son. ¿Qué hizo? 18 más 12 que tengo allá. Sí, Carlito, anda desembolsando. 18. No sé, me voy a comer un asado. Bueno, bien de Bianchi. Muchas gracias, gente. La verdad, muchas gracias. Hoy no tuvo bastante. No, pero yo no voy a ir mañana, Alex. ¿Por qué Va no a ir viene? nomás. Mañana nos conocemos, dice. Pero mañana, ¿por qué no vas? Te doy la escoba y te entretenés barriendo, yo qué sé. Sí. Te va a pescar un rato pejerrey en la enfrente. Mientras yo trabajo, y me mandó un mensaje. Y si engancho la currica. Que después, ¿quién me la saca la currica? Sí, es el tema. Además, le hasta mañana a probar al 500. Bueno, ahí tiene que ser un lance generoso ahí, además. Espero que esté lindo el viento, porque si hay viento medio de frente ahí, complicado. Y llevate unos plomitos porque... Lindos premios. Bueno, muchas gracias, Joana. Yo no puedo ir a la currica cuando está Johnny. Y yo muestro, ¿viste? A mí me pagan para mostrar las cosas de pesca. Y le he puesto a mostrar, y los ojitos de él se empiezan a brillar, así, ¿viste? Se está dormido porque, claro, trabajó toda la noche. Y algo se lleva. Pero a ella también le gusta comprar, ¿no? Sí, sí. No, aparte ahora ya tiene una Y es funda. como yo cuando voy Tiene con una él, digo, funda. mirá qué lindo que... Ya tenés rile, me dice. No me deja, no me... Gabriel, un saludito a ¿Pero Gabriel, qué para te la señora. cuesta regalarme otro reel? ¿Me cuesta? Sí, tengo que pagarlo. ¿Cómo no me va a costar? ¿Me cuesta? Sí, tenés que compensarla si te regala un recito, porque si no... ¿Dónde es el 500? El 500 está a 200 metros de la chimenea. ¿Viste la joyera de Sarandí? La escollera hacia el este, ¿viste que está hacia el este, 400 metros, está la chimenea? Bueno, seguís 200 metros más, ahí es el 500. Siempre hacia el este, ¿no? Hacia afuera. Ojalá. Sí, nosotros tenemos pensado el año que viene ir a la Argentina. Lo único que nosotros vamos a visitar unos amigos. Bueno, todo se puede dar, que viven en Zárate, pero Claro. viven creo para el otro lado. Ustedes viven para la derecha. No sé, a ver. No sé para qué lado queda. Sé que queda más lejos. Como Sí. 600 kilómetros más, ¿no? ¿Lo qué? ¿Dónde están ellos? De Zárate a Buenos Aires. Sí, sí o más.
500 Bueno, kilómetros bueno, incluso. está. Pero no hay que perder la esperanza, ¿eh? Nos vamos a pescar con 9 y lo dejamos a los hombres trabajando. ¡Pa! Ah, mirá la Lili. Bueno, vamos, Lili. Pero la Lili va a tener que llevarla a la panadería, por lo menos. Bueno, vamos, compramos el picoteo. Ahí está. Y comprar bizcocho Yo también. también picoteo. Bizcocho comprar. Sí, una coca. Bizcocho, Y salado, yo- dulce y- también. Y yo y Carlita comemos camarones ya. Los bizcochos, compartir. Hay que ir a la panadería. Sí, hay que ir a la Sí. panadería, sí. Ah, Kevin se sumó para lo del bizcocho también. Claro. Sí. Y los 50 pesos de mañana, ¿no? Mañana. Sí, 50. 288 kilómetros queda de Zárate. Mira, no es tan lejos. Porque a veces hacemos esos kilómetros que nosotros hacemos más kilómetros a veces para ir a pescar. Acá tengo que ir a Ah, pescar. entonces yo, claro, lo que pasa es que yo sumé de José Luis, donde estaba él. Sí, está en Córdoba. Él está en Córdoba, claro, no sé en qué parte está vos. Es como ir Ah, él dijo, es como ir a Villaboa de acá. Claro. Villaboa queda 308, está 200, no es tanto. Como a mí me encantaría, a mí me encanta Argentina. Mira, yo conocí Poné el Paso de la número de- Patria, conocí Yo que pongo fuimos acá. Paso de la Patria, conocí Zárate, conocí el Paraná, Guazú, el Paraná Ibicuí, que fuimos una parada, ¿viste? Pasamos el puente Don Justo José de Urquiza, no me olvido más. Puente larguísimo. Después nos fuimos a un... Acá le decimos camping, allá nos llaman como otro lugar. ¿Cómo se llama? La Milagrosa. Bueno, los dueños allí dijeron, tienen lanchas, todo, lo llevaban a la isla, no nosotros, ¿no? Hay video, tenemos un video ahí, en el Paraná Bicuí. Él nos dijo, no hay pesca, no sé qué pasó que no hay y no pescamos. Sacamos doradillo, boguitas chiquitas y todo. Pero se pasó buenazo, ¿no? El lugar, encantado. Y la ciudad de Flores dice, ponga en Google Maps. Yo todos los años voy al rincón de Nogoya, Entre Ríos. ¿Qué lugar que está lleno de pescado hoy, no? Sacan cada carpa, cada patique. Acá hay sí, pero el patí es escaso sacarlo grande, solo que haya algunas crecientes. sí es el número, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Manda un mensaje para ahí, para ese número, Germán. Porque ahí ya nos queda registrado ya. El número de ustedes o por cualquier cosita Bueno, muy también. lindo todo, la gente no quiere irse, están todos 163 y siguen ahí, viste, están. Hay mucho atracadero en el 500, sí, hay. Pero si vos andás arriba de los 90 metros, no vas a trancar. Hay gente que tira, ¿no? Yo creo que yo tiro eso y yo no... tranco cuando, o sea, tranca cuando corre. Viste que corre, a veces estás corriendo, bueno, ahí no hay vuelta. El que tira lejos. Pero si no corre, como hace tiempo que no pasa, con un plomo de casting de 125, 150, no sé qué caña tenés, llegás bien. Mañana llevo los bizcochos, dice Fernando. Ah, bueno, nos sumamos entonces. Sí. Y nosotros trabajando. Nos Montado sumamos. con bizcocho. Mirá, Gustavo dice, ¿a qué hora vas? Dice, se ve que se suma también. Sí, muy mallado dice que está, qué lástima, ¿no? Acá pasa igual, ahí, no te preocupes que en todos lados. Esa bollita me gusta, para algunos ríos sirve, sí, claro, sirve para cualquier lado. Ah, nosotros también nos encanta la tararía. Sí, está loco. Sí, nosotros tenemos también, fíjate, buscá. Bueno, después te pasamos los links si querés. Claro, para gente ahí, sí. Pescamos, bueno, si a veces si no ella me deja, pesco, pero si agarra ella las ranitas anti enganche, no me deja pescar. Porque cuando quiero agarrar la caña tengo que filmar a ella que viene con la tararira. Y cuando agarro la caña de vuelta, para que no, que ya tengo otra. Al final no puedo pescar. Ahí lo voy a agendar, bien. Si voy 120 seguro, bien, está. Si tirás 120 metros, te estás sobrado. Sobrado, no vas a enganchar ninguno de ellos. Yo no llego a eso, sinceramente no llego a 120 metros. Creo yo que no.
Yo solamente con el plomo capaz que sí, pero con carnada yo no llego a eso, pero ni con algún santo al lado mío. Ah, los bizcochos personales de la currica, era para ustedes. Ah, bueno. Mirá Lili, vos no de manija porque yo no te... Cuando cocine no es que te llevo comida, no te llevo. No te llevo más. Te lo tiro en el camino, me lo da y lo tiro en contra. De hoy a uno que pide moneda, viste, en los semáforos. Sí, ¿cómo no aguantarte, loco? Yo con esa misma caña que tenés, yo le puse de 150 gramos para probarla. Aguanta en pila. Mi Anuela le tiene que enseñar a pescar a mi señora Georgina, dice. Jorgelina me rompió un reel el otro día. ¡Pa! Ah, es bravo. Sí, yo llego con la galleta incluida, dice Gabriel. Claro, queda para yo ni Carlito, exacto. Ah, ves, claro. Pero nosotros no nos conformamos, no precisa de bizcocho, nos conformamos con un pedazo asado, igual, un cordero, qué sé. Johnny, queda en Angle 204. Pa, creo que queda una. Creo que queda una. Una. Y no estoy seguro. Si no la vendieron hoy, Pero queda. ahí está Lili, ya saben ahí. Lili, ¿te queda Está alguna ahí. caña 200, 400 o Carlitos si está por ahí? Para no ver si dice. Porque quedaban... No sé si quedan, no sé. Porque hasta ayer había. Ayer fue que fui. Y hoy también. Y hoy también, No, pero hoy yo no la vi la caña. lo miraste. A ver, Lili, ¿queda o no queda 200, 400 la cañita? Por lo menos yo voy eso de 14:30 a la currica y bueno, hasta que cierren los patrones ahí estoy. A la rosa. Ay, ay. 3 veces de 40. Ay, no. Y sí, claro. Ah, viste, Una sola queda, mirá. queda solamente una. ¿Quién fue que preguntó que me olvidé? Una sola. Bueno, Eso es un cañazo, ¿no? Carlos, sé que me estás mandando mensaje porque me sale acá en la computadora, pero no te puedo leer, solo que sea urgente. Me mandaba un mensaje, es urgente. Me despido hasta mañana, muchas gracias por pasar el día con nosotros. Vos no, por favor, fue un placer ir por ahí. Bueno, nos despedimos nosotros también. La gente no quiere irse noche. Y tiremos buenos lances. Bueno, si me dejan mañana puedo acompañar un par de lances contigo, si me dejan. ah, los cuchillos para filetear, dice. ¿Qué dicen? De mango azul y negro. Los que tenemos de mango azul y negro. Sí, tengo uno que me regaló la Lili. Que si algún día podrían sortear esos. Ah, Eso decía. a ver, mango azul y negro. No es el cuchillo que yo digo. Sí. Son aquellos los... ¿Cuál? No sé, el del azul y negro es el Mustang. No, el azul y negro es el Harvey Walker. No, que él tiene el mango azul solo. Sí, y el cuchillo es de todos los cuchillos. Y el otro es azul y negro. Ah. Era eso. Lo dice tan confiado como que capaz que lo saca hasta él, mira. Bueno, eso hay que ver porque no es un cuchillo barato. Si es el pienso yo, ¿no? El otro día fui por una pinza y me olvidé. Llegaron pinzas, hay buenas pinzas. Chao Albertico, buenas noches, que pase bien. Sí, capaz que para una próxima, en vez de hacer un sorteo nomás, de cuchillo nomás y está. Está, pero Noelia, ¿lo va a comprar? No sé, después vemos. Hay que dar, como dice que... Hay que ver. A 15 metros, sí. En la orilla tenés el enganche. Imagínate que Noelia tiró, vos te fuiste y a los 5 minutos Noelia enganchó la currica, dejó enganchada.
Y quedó la boya ahí. Menos mal que otro venía recogiendo y la enganchó de pasada a la... Pero lo que pasa es que ese día estaba muy picado y la bollita se iba No, para... no es picado. Había mucha bajante, había mucha Ah, piedra. bueno, está, me olvidé de la bajante también. Bueno, hoy, por ejemplo, estaba crecidísimo, pero el agua estaba re sucia. Para el pejerrey estaba feo hoy. Mañana paso a buscar una. Sí, hay pinzas. Bueno, yo creo que te llevaste una para sacar para quitar anzuelos. Pero hay pinzas para cortarle, yo qué sé, las chuzas, el mochuelo o algo así. ¿Cuánto valen las campanitas? Las campanitas, 40 pesos. Los bodecilos sonajeros, los que van en la punta de la caña, ¿no? Los chicharros, digo yo. Arriba de los que... Bueno, nosotros nos vamos retirando. Hola Luis, ¿cómo estamos? No sé, que la Lili diga ahí. 800, no sale como 890 pesos el cuchillo que te gusta. 890 por ahí. 890. Si ese cuchillo que es, el cuchillo sí. Es un Shimano que tú... Yo tengo, está por ahí, está. Bueno. Las curricas cuestan 650 pesos. Las con luces, ¿no? Hoy estuvimos en la Rambla en el 2000. Salió solo un mochuelo. Y no pude estrenar en la currica. Y no, con este tiempo así no podés. No porque no, o sea, no hay pejerrey con esta agua, no hay. Con esta agua ahora. Los tenía en el fondo del trabajo, Eso recién lo saqué, pude escribir. Germán. Bueno, muchas gracias Rodrigo por estar igual, Bueno, gracias, Germán, gracias. Hoy los vi en la Rambla. Oscar. Sí, tuvimos un ratito por la Rambla, allí fuimos a visitar un amigo. Besos a Kevin, dice, gracias. Bueno, en el vivo. Bueno, gente, ahora sí nos vamos retirando. Que pasen muy bien. Gracias a todos por estar. La verdad que pasamos más entretenido hablando, charlando de cualquier cosa, menos de la pesca, pero bueno, ese es el tema. Gracias a todos, de corazón. Sí, el agua estaba en barro hoy, sí. Sí, un bar, sí, un puro mochuelo. Y salió una burriqueta sola, creo. Pero salió con otra línea. No, por favor, gracias a ustedes, a todos. Sí, gracias a todos, a ustedes. A todos por vuestra Gracias, presencia. prima. Mucha gente Gracias por argentina, estar. muchas gracias. Argentina, de España, de México, bueno. Uruguay, De Barcelona. de Barcelona, de Nueva Jersey. ¿Y de dónde era el Oscar? Sí, de Nueva Jersey. Bueno, gente, abrazo, nos vamos. Que pasen bien. O de Miami, creo. Hasta el próximo play video. Que pasen muy bien. Hasta el próximo. Como dice Kevin. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Nos vemos el domingo que viene si Dios quiere. Una pequeña boyita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros.